De regreso con Todo y Pensini y Globovisión. Estamos con nuestro próximo invitado, José Guerra. @ José A. Guerra. Debe ser Antonio, Facundo, o cuál es ese. Ángel. Ángel. Pero tú no eres tan ángel, o si eres Sí, ángel. lo soy. Un angelito. Bueno, José, gracias por estar con nosotros, diputado por la Asamblea Nacional. Hoy la Asamblea hizo algo, vamos a llamarlo revolucionario, ¿por qué no? Algo novedoso, porque el Banco Central de Venezuela ya no tiene obligación, desde una ley habilitante que dice que el Banco Central no tiene obligación de producir indicadores económicos. Y ustedes hicieron denuncias que eso se hizo con la habilitante, se publicó en Gaceta en enero del año pasado, entonces no tenía validez, pero sin embargo se ha hecho caso y el Banco Central no produce cifras de inflación y otras cifras que son tan importantes, e inclusive para subir la unidad tributaria. Ustedes la han solicitado y lo solicitaron al presidente que fuera a la Asamblea a dar su memoria y cuenta, y el Tribunal Supremo lo eximió por la situación que tenía con la Asamblea Nacional, que la declararon que estaba en desacato. Pero hoy hicieron, repito, esta idea que tú ofreciste toda esta semana, que iban a producir esas cifras de inflación. Hasta el momento solamente el Sendas es el que las ha producido, y durante años, y siempre había una gran correlación entre los resultados de ellos y lo que daba el Banco Central de Venezuela. Pero explícanos un poco cuál es la metodología, esta inflación, ¿se puede crear en ella? ¿Cuáles son los números que revelaste hoy en la Asamblea? Bueno, Pedro, primero de todo, muchas gracias a ti y a Globovisión por la invitación a este programa, y saludo a mi gente que me hizo diputado, que siempre lo digo, estoy aquí por ellos, porque votaron por mí, aquí en Caracas, la gente del Valle, que los quiero mucho, Santa Rosalía y Coche, que soy diputado por ustedes, mi pueblo de esas parroquias. Bueno, el gobierno, a través del Banco Central, optó por no publicar ningún tipo de cifra. No hay cifras ni económicas, ni sociales, ni de criminalidad, de ningún tipo. La Asamblea Nacional, por una directriz que nos dio su presidente, Julio Borges, nos encomendó a un grupo de técnicos para que elaboráramos un índice de inflación, que es el que hace el Banco Central, lo calcula pero no lo publica. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos la metodología del Banco Central con un conjunto de técnicos que trabajaron en el Banco Central y armamos toda la metodología similar a la del Banco Central. Y estamos recogiendo informaciones de precios en 5 ciudades: Caracas, Valencia, Maracaibo y Puerto La Cruz y Barcelona, con un conjunto de encuestadores y con otros sistemas de teléfono inteligente que tomamos fotos a los precios, luego esa información la bajamos a una página Excel, y con la fórmula de un estadístico francés, que es la que se usa en todas partes, que se llama el índice de Laspers, calculamos el índice de precios en Venezuela. Esta es una metodología universal, que lo que se requiere básicamente es una información de los precios que se recojan puntualmente y bien recogidos, con el control de calidad, y luego con unas ponderaciones, porque, por ejemplo, no es lo mismo la incidencia que tienen los fósforos en la inflación que el que tiene, por ejemplo, la carne, la leche, el queso, claro, etc. Entonces, se llama la ponderación. Y luego se aplica la fórmula por establecimiento y se llega a un índice de precio, y luego se tiene la variación. Esto es un esfuerzo técnico muy importante. ¿Y luego qué hacemos? Cuando llega el mes, compramos la canasta, se compra la canasta. ¿Cuánto cuesta la canasta? A ver si los precios que están en la canasta coinciden con los que recogió el encuestador allí. Y aquí están los datos para el mes de febrero del año 2017. Aquí están las cifras. Inflación mensual, 20,1%. Esta es la inflación más alta de la Vía Láctea, del planeta. Inflación acumulada, enero-febrero, es decir, 2 meses de inflación, 42,5%, una cifra altísima. Y la inflación anualizada del promedio de los 2 meses, 741% de inflación. Pedro, no hay salario, no hay pensión, no hay jubilación que aguante este nivel de inflación. Esta es la inflación totalmente creíble, calculado por gente que trabajamos en el Banco Central, ex trabajadores del Banco Central en sus aspectos estadísticos y económicos, y lo vamos a hacer todos los meses. Durante los primeros 10 días, el pueblo venezolano va a tener acceso a la información que el gobierno hoy les está negando. ¿Para qué sirve esto? Le sirve a las empresas para ver cómo están. Y hacer una proyección de todo, traer a valor presente neto el valor de sus costos, activos. Exacto, cuánto le están costando, cuánto es la incidencia de costo promedio, y le sirve a los trabajadores para que esos trabajadores sepan si los aumentos que le están dando son aumentos significativos. Te voy a poner un ejemplo. El presidente Maduro decretó
un aumento salarial de 50% vigente a partir del 15 de enero, ¿verdad? Bueno, 50%. Ya en 2 meses la inflación le quitó al 50, 42%. ¿Cuánto le queda al trabajador? Le queda 7,5 nada más. Y en marzo la inflación va a ser muy alta, pero porque está desbocada la para que inflación. la gente entienda de que el poder adquisitivo le bajó a ese 7% que tú dices, es decir, esos mismos 500 bolívares que hace un mes podían comprar una harina de maíz, ahora compra un séptimo, un pedacito, o tiene que multiplicar por 7 ese salario para comprarlo, para que tú eres didáctico. Claro, que le porque expliques a la gente el efecto de la inflación. Exacto, el producto que en enero te costaba, digamos, 100 bolívares, 1000 bolívares, Pedro, 1000 bolívares, ahora te está costando, según esta cifra, te está costando 1400 bolívares, 1420 bolívares, con 5,5. Es decir, un incremento notable. Entonces, por eso te decía, Pedro, que no hay salario que aguante esta mecha inflacionaria. O sea, ¿ya has comparado estos resultados con los del Sendas, por ejemplo, Sí, que es una institución que lo ha hecho por años y repito que tiene una gran correlación con los que producía el Banco Central, que eran muy certeros, pues eran muy creíbles? Sí. Bueno, el SENDA, que es el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros, hace un trabajo excelentemente bueno, el profesor Mesa, que es que también hace lo que tiene que hacer el Instituto Nacional de Estadística con la canasta alimentaria, con la canasta básica. La canasta básica tiene un año que no se publica, Pedro. ¿Y por qué no se publica la canasta básica? Porque el gobierno no quiere que se evidencie esto otro que está en este gráfico que está aquí. Okay. Vamos a explicarlo con toda la calma del mundo. Esto es la comparación, ¿verdad?, entre el valor de la canasta y los salarios. La canasta básica, ¿qué es? ¿Cuánto debería ganar una familia, un hogar de 5 miembros, 5 integrantes de ese hogar, para poder comer, disfrutar y tener una vida decente? Bueno, la canasta en el mes de enero estaba cerca de, mejor dicho, 800.000 bolívares. Con 800.000 bolívares una familia de 5 miembros podría comer, podría tener el pago de servicio, electricidad, teléfono, gas, transporte, colegio, alquiler, teléfono, internet, etcétera. 500.000 bolívares. Ahora vamos a ver cuánto gana un grupo de profesionales seleccionados. Por ejemplo, un profesor universitario, instructor, entrando a la universidad, gana 90.000 bolívares. Si tú comparas 90.000 con 800.000 bolívares, este hogar está lejos, este está en la pobreza, este profesor instructor. Suponga que su esposa también trabaja, entonces tienes aquí cerca de 200.000 bolívares, estás muy lejos de la canasta. Aquí está un profesor titular de la universidad, el que gana más, salario básico, gana 150.000 bolívares, ¿de acuerdo? Está muy lejos de la canasta básica. Vamos a ver un general, porque la gente habla de los generales, que son privilegiados, los militares, que son la macoya, no es así. Un general del ejército, o de cualquiera de las componentes, gana sueldo básico 215.000, 213.000 bolívares. ¿Ve cómo usted es general? Un cuarto de la canasta. Un cuarto. Vamos a poner que él tenga otros bonos. Llega a 400.000 bolívares, 300.000. Está muy lejos de ese general. A lo mejor él tendrá el comer en el cuartel, etc. Veamos ahora el caso de un coronel. Es un grado, unos grados inferior al general. Gana algo así como 130, 140.000 bolívares. También lejos de la canasta. Y vemos el caso de un médico. Este es un médico especialista, Pedro, el médico tiene casi 22 años de estudio, 5 de primaria, 6 de primaria, 5 de bachillerato son 11, 7 de universidad, más posgrado, son 18 años, y 2 posgrados son 22 años de estudio, y gana menos de 100.000 bolívares. Bueno, según los cálculos del SENDA se necesitan 20 salarios mínimos para lograr esa canasta básica. Entonces yo quisiera que el gobierno desmintiera esto, que están las cifras. Eso que cacarean, que la Fuerza Armada, que son unos privilegiados, no es verdad. Un general, el de mayor de los 4 soles, no llega a 300.000 bolívares. Claro, ellos tienen otras ventajas. Pero lo que estoy hablando, Pedro, es que estamos ante un estado de precariedad social evidente, pero que se está expresando en algo que tiene que conmover a los venezolanos, que es el hambre que está pasando mucha gente, pero estamos en una situación de hambre. Te quiero enseñar una lámina, que esto lo produce la gente de Bloomberg, que es una gente muy seria. Índice de miseria. Y por tercer año consecutivo estamos en el primer lugar del índice de miseria. No es que seamos miserables, quiero repetir eso siempre, porque lo que hace es una ecuación matemática. Suma la inflación con los resultados que ellos tienen o que produjo el Banco Central de Venezuela, más lo de desempleo. Y Venezuela por tercer año está en primer lugar. Claro, si tenemos la inflación más alta del mundo, pero ellos sacaron su propio índice
de inflación con café con leche. Entonces ellos todos los meses han medido durante todo un año cuánto va subiendo el precio de café con leche, para tener un indicador, igual que existe el índice de McDonald's, existen distintos. Y ellos le dio 1.419% desde el 2015 hasta acá, lo que ha sido anualizado la inflación. ¿Coinciden en estos números, o tú que has estudiado también este índice de miseria con Bloomberg, con lo que es Venezuela? Sí, coincide en los aspectos generales. Obviamente en la precisión del número no son metodologías distintas, Okay. pero en la orientación es lo mismo, porque si tú tienes el país que tiene la inflación más alta del mundo y el país que tiene la mayor contracción económica del mundo, evidentemente no vas a tener un índice de miseria. Fíjate, Pedro, ¿cuál es el país que ha tenido en estos años la guerra, el conflicto bélico más fratricida del mundo? Siria. Siria. Tú sabes que Siria está creciendo más que Venezuela, ¿no? O la caída es ¿Y menor que la de cómo hacen? Venezuela. Porque es un país en guerra. Es un Tú ves país las en guerra. imágenes y de emigración total. Masiva, salen del Mediterráneo, se ahogan allí los niños, pero hay actividad económica. Aquí, sin conflicto bélico, hay una guerra declarada contra la empresa. ¿Cuánto dio la caída del Producto Interno Bruto del 2016? Bueno, eso no se sabe, según la información de Torino Capital, que es una empresa dirigida en sus términos económicos y analíticos por Francisco Rodríguez, da 16%, que es una caída brutal. A nosotros nos da 12,5%. Pero en cualquier caso, Pedro, estamos hablando que es algo que no tiene comparación la tragedia que vive Venezuela. Pero tú sabes, Pedro, que entre los 3 años maduros, que lo llamo el trienio perdido, la economía se ha contraído casi un 25%. Sí. Ese es como si tú agarraras el mapa de Venezuela con una tijera y le cortaras el 25% y te queda el 75%, porque hemos perdido 25% de capacidades en 3 años sin un conflicto bélico declarado. Tenemos que ir, José, a una pausa. Al regreso también quería hablar sobre esta información sí dicen que sale del Banco Central, que es de las reservas internacionales, que están en 10.000 millardos de dólares y que tenemos que pagar en compromiso 7.500 millones, pero hay unos asesores que no creen que eso sean las cifras reales por lo que se ha hecho de ventas de oro en Suiza. Ya regresamos con más para ustedes y dejamos esa pregunta del aire con José Guerra, diputado, aquí en Control Pensil. Lo hizo, ya regresamos. En lo que usted aquí en Control Pensil y Globovisión, estamos con el diputado José Guerra, acaba de revelar unas cifras importantísimas de inflación que promete que todos los meses en la Asamblea Nacional las va a producir. Por lo menos tenemos un índice, un indicador económico tan importante que vamos a poder guiarnos de alguna manera. Pero también tú que manejas las cifras del Banco Central, siempre se cuela información, algunos reportes también lo dan, pero la última información, esto lo revela CNN Money, que es la página de CNN, que se dedica a las finanzas, y dice que las últimas reservas internacionales que reporta el Banco Central, coladas o no coladas, lo que sea, son 10.5 millardos de dólares. Esto así, nosotros tenemos que cubrir 7.5 millardos en compromisos. Parece que los de PDVSA, ya tú sabes que también se cuela la información que ya están listos, los que tienen que pagar el mes que viene en intereses y capital, cosa que alivia para que no vuelva otra vez el rumor de default, pero sin embargo siempre los analistas internacionales hacen algunos cálculos y dicen, bueno, no sabemos si va a pasar. ¿Qué opinas tú? Sí, Venezuela este año tiene previsto pagar no 7.000 millones, son 9.600 millones de dólares, sin meter China. Si le metes a China, ahí estamos llegando a 11.700 millones de dólares aproximadamente, de dólares. Pero 11.000 millones que pagamos en dólares en deuda es más que lo que gastamos junto en educación, en salud, en vivienda y en seguridad. Nosotros no gastamos esa cantidad, entonces lo estamos pagando en deuda. Una deuda que acumulamos en el pasado, básicamente de PDVSA. Entonces, este mes próximo, de abril, se vencen casi 2.900 millones de dólares que vamos a ver de dónde van a sacarlo, porque ya las reservas del Banco Central están exhaustas, no hay los fondos líquidos requeridos. De esas 10.500 millones de dólares, aproximadamente un 70-75% es oro, y de ese oro una parte está hipotecado con Deutsche Bank y con Citibank, que son dos bancos internacionales que tienen una hipoteca sobre esos oro, de manera que no se cuenta de manera inmediata con esos recursos. Venezuela recibió entre el año 1998, 1999 y 2016 algo así como 900.000
millones de dólares. Esto no lo ha recibido ningún país de América Latina. Y ese país que recibió esa masa de recursos que no cabe en este local, contado billete por billete, no cabe, aquí no cabe, en billetes de 100 dólares no cabe eso que recibió Venezuela, una cantidad sideral. Bueno, hoy su gente está pasando hambre, hoy su gente está escarbando la miseria, pero te voy a contar una anécdota que la viví, nadie me la contó, yo, el domingo. Estoy llegando a la casa, había comprado 7:30 de la noche, 2 canillas, le doy para abrir la puerta del estacionamiento y veo jorungando la basura que sacan del edificio a unos muchachos ahí. Y llamé a uno. Me chamo, ven acá un momentico. ¿Qué buscas tú ahí? No, que estamos buscando algo. Saqué una canilla. Se las entregué. Tenía 2 canillas. Le entregué una canilla. El muchacho, que se veía un muchacho de 16, 17 años, se veía limpiecito, tiene una franela de fútbol de la vino tinto. Me dice, señor, Dios se lo pague. El hambre, Pedro. Esto es hambre, gente buscando, jugando la basura. Esto es un drama social. Este es el problema que tenemos hoy en Venezuela. La iglesia sugiere hasta que pongan la basura, que la califiquen y la clasifiquen. Porque es hambre, Pedro, y aquí te lo voy a mostrar en este otro gráfico. Porque cuando uno viene para estos programas, Pedro, uno tiene que hacer una labor pedagoga, de pedagogo, para enseñar a la gente la realidad que no aparece en los canales de televisión oficiales. Esta es los resultados de la encuesta en COVID, encuesta de condiciones de vida que sacó la Católica, la Central y la Simón Bolívar, porque bueno, no quiere publicar la cifra, tiene 2 años que no la publica. Por ejemplo, 2014, la pobreza, casi 50%, 48%. 2015, la pobreza, 72%. 2016, la pobreza, 82% de pobres. Casi se duplicó en 2 años. Casi se duplicó en 2 años. Esto tiene que llamar a la reflexión a los venezolanos. Tienes que llamarlo a la reflexión. Desde la Asamblea Nacional hemos hecho un esfuerzo muy importante por hacer evidentes estos números que están ocultos y gracias a este programa de televisión y otros canales privados es que se conoce, Pedro. Esto está oculto, no lo quieren hacer público, el tema de la pobreza. Entonces, hoy los venezolanos se dividen en 2 grandes grupos sociales. 2, aquí no hay más nada. Aquí la clase media se está extinguiendo. Es un grupo de privilegiados, que es el 10%, que le sobra comida, no hace cola para la comida, no hace cola para comprar ningún tipo de producto, le sobran las medicinas, se ha enriquecido, Pedro, no con el trabajo, sino robando los fondos públicos. Y el 90% de los venezolanos que estamos en una situación donde el dinero no nos alcanza, esas son las grandes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, Pedro? Es unir a ese 90% para sacar este país de esta crisis tan severa que está viviendo. Ahora, mira este contraste porque esto salió en la revista Forbes. Pero tradúcele a la gente ahí, Pedro, ¿para qué? Claro, porque esto es donde están subiendo los dueños de jet privado en el mundo. De primer lugar, Estados Unidos, después México, Brasil, Canadá, Alemania, Reino Unido. Y en séptimo lugar, Venezuela, que está creciendo un 7%. ¿Cómo es posible? Yo no digo que sea malo que se compren jet privados. Si una persona ha trabajado, tiene empresa, lo que sea, y lo necesita para trasladarse, o el mismo gobierno para hacer algunos traslados importantes sobre un país que tiene tanta movilidad. Pero ¿por qué en un país donde tenemos esas condiciones de pobreza, es un país que hay como un resurgimiento de compras de jet privado? Por la corrupción. Pedro, te lo explico. Hay gente que ha trabajado toda su vida, que es emprendedora, le gustan los negocios, ve oportunidades donde otros no las ven. Y que es el esfuerzo de años de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la gente de este canal, ¿no? Que tiene diversas empresas, que gente que está toda la vida, bueno, no sé, son empresarios, le gusta esto. Eso, la gente de La Polar, por ejemplo, el viejo Mendoza Fleury, que fundó una fábrica de jabón, luego evolucionó a la que es hoy Polar. Los grupos eran los grupos económicos en Venezuela, Machado Zuluaga, Folmer, en fin, esos son los grupos. Pero es que hay otros grupos ahora, Pedro, que son los grupos que se enriquecieron al calor y a la sombra de la corrupción con un mecanismo que no quieren quitar porque es la corrupción, que es el control de cambios. El control de cambio es la corrupción, pero si hay que extirpar la corrupción, quitarle esa mácula que tiene el país y hacer un país más igualitario en lo social y en lo económico. Se acabó el tiempo, José, un placer tenerte aquí. Gracias, bueno, gracias por traernos esta cifra y cualquier cifra que nos quiera compartir a través también @Pepensini, envíanos ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes con todo y Pepensini, Globovisión.
Usted está viendo Con Todo y Pensini.